Ese proceso de recuperación se va realizando en grupos que se llaman a sí mismos y asambleas. De hecho, el término griego eclesía era la asamblea de los ciudadanos griegos. Sí. También los cristianos se reúnen en asambleas y tratan de recuperar el proyecto de liberación de Jesús de Nazaret. Bueno, esto tiene lugar en los primeros siglos. En los siglos IV y V es cuando ya esos espacios dieron lugar a determinadas construcciones de poder y algunos que llegan a tener poder, que son los obispos, que precisamente eran los que tenían la casa de las asambleas, ¿no es cierto? Y un emperador sumamente político, inteligente como Constantino, se da cuenta que la represión que hicieron sobre los grupos cristianos no les había dado resultado. Y entonces proyecta la negociación, la cooptación y la negociación con las autoridades. Y ahí surge la Iglesia como poder, la Iglesia como institución que maneja poder. Claro, un proyecto distinto. Una cosa es la horizontalidad popular de la asamblea, de la Iglesia, y otra cosa la verticalidad que se impone después. Absolutamente. Por eso que nosotros, por ejemplo, no salimos de la Iglesia. Al contrario, lo que me decía un compañero cuando le preguntaban por qué salió de la Iglesia, decía, no, yo acabo de entrar en la Iglesia. Precisamente porque salgo de lo que es esta estructura, digamos, de dominación y recupero este proyecto. Ahora, de liberación. Se me ocurre, no sé si es correcto, pero se me ocurre entonces, para la pregunta que le quiero hacer, identificar entonces con el episcopado, ¿no? Es decir, la conducción oficial de la institución formal de la Iglesia. ¿Por qué primero, realmente tiene tanto poder? Segundo, si lo tuviera, ¿en qué se fundamenta? ¿Se fundamenta en la prédica que hace todos los domingos, en las relaciones superestructurales, en poder económico o en la herramienta de la educación? Bueno, ahí hay varios aspectos. Hay un aspecto central que es el manejo de los símbolos. Es decir, toda la experiencia religiosa se expresa en símbolos y en narración. Por ejemplo, leamos los evangelios. En los evangelios, por ejemplo, no hay una construcción teológica, no hay teología propiamente, son narraciones. Y esas narraciones son narraciones simbólicas, ¿no? Ahora, cuando esos símbolos se transforman en dogmas y una institución puede manejarlo, entonces ahí tiene un gran poder. Digamos, el poder religioso en gran parte está basado en el manejo simbólico. Naturalmente que eso está apoyado, digamos, en lo que podemos llamar la estructura material, ¿no es cierto? Esto está apoyado también en poder económico, ¿no es cierto? En el poder político, en la negociación con los grandes poderes, ¿no es cierto? Pero el poder que tiene la Iglesia a su vez para manejarse con estos poderes es el poder que tiene sobre lo simbólico, ¿no? En este periodo, frente a los poderes tradicionales, emerge un nuevo poder desde el sur, ¿no? Que contrasta con esos intereses. Es interesante la descripción. Te invito, Rubén, a ver un video donde una amiga común, Estela Caloni, hace un planteo acerca de la situación en la región que estamos atravesando. Un interés común que los une es a quién responden, a quién responden estratégicamente. Estamos viendo toda la telaraña de fundaciones que se han enquistado en nuestros países y que trabajan y que entregan mucho dinero. Mira, lo que le hicieron a Salvador Allende en Chile en los años 70 se reproduce en estos tiempos con una, yo diría, pasmosa evidencia, claro, ¿no? Claro. Que nadie modelo quiere común, ver. Un modelo común. Entonces, cuando nosotros se investigan estas, como la Fundación, te voy a poner un caso, pero no es la única, porque son muchos, la Fundación Libertad, aquí en Rosario, que es cuna y epicentro de donde salió el conflicto, mal llamado conflicto del campo, que está unida, por ejemplo, a la Fundación Heritage, que sabemos nosotros que la fundación que preparó todos esos documentos de política exterior, como el Santa Fe 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, con todas las fundaciones de la peor ultraderecha del mundo, con la que dirige FAES, que dirige Aznar, el expresidente Aznar en España, conspiradores que están entregando mucho dinero, donde vamos leyendo partidos que surgen, por ejemplo, Podemos en Brasil, Unión Civilista en otro lugar, Unión, coaliciones cívicas. Cuando vi que los seminarios que se organizaban acá estaban pagados
bajo la idea de renovar los partidos políticos y demás por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, y cuando el marido de Patricia Bullrich, que es el que lo maneja, trabajaba en consonancia con la oposición de Venezuela y la oposición de Bolivia. Es así, es tal cual lo que dice Estela. A mí me tocó en carne propia, porque yo estaba en el área en ese momento. Y dije, no, esto no tiene nada que ver con lo que había sido originalmente, ¿no? Algunas críticas, Rubén, al proceso actual popular en la Argentina, los embates mediáticos contra Brasil, los embates policiales contra Correa, ¿pueden relacionarse en este tono en el que hablaba Estela y en el que comenta Carlos recién? No, sin duda que todo esto está muy relacionado, ¿no? Digamos, la derecha, los grandes centros económicos, en general todos estos movimientos de derecha están naturalmente muy preocupados por el proceso que se está dando en América Latina. Digamos, en América Latina hay un proceso de recuperación realmente de los movimientos populares y naturalmente que esto tienen que hacerlo abortar, ¿no? Y en este sentido es que, bueno, se están moviendo y no hay que de ninguna manera desestimar de que haya impulsos para realizar nuevos golpes de Estado, ¿no? A mí me quedó el ejemplo del Partido Verde en Brasil, cómo desde una posición presuntamente de izquierda o con reivindicaciones importantes en lo puntual se termina perjudicando el proyecto popular. Bueno, uno lo piensa con clave argentina, ¿no? Bueno, para no ser es que íbamos hipócrita a en eso, eso. Escuchándolo, vamos a preguntarle, digamos, porque una cosa es la derecha y otra cosa son los sectores que históricamente han tenido posiciones progresistas, pero cuando llega el momento terminan siendo funcionales de alguna manera a las posiciones de derecha, ¿no? Pero esas son posiciones, digamos, que pretenden ser puristas, de hecho. Es decir, que tratan de no mancharse. Los movimientos populares son movimientos en los que uno tiene que mancharse, necesariamente. Los movimientos populares son aluvionales, ¿no es cierto? Y por eso, muchas veces nosotros tenemos la tentación de plantear una cosa más pura, más allá. No está mal que tengamos esa tensión porque eso nos llevaría a hacer una crítica interna, ¿no es cierto? Pero en la medida en que nos separamos realmente de los movimientos populares, estamos jugando para la derecha. Y esto es lo que de hecho, es un poco lo que plantea Hegel precisamente como el alma bella, ¿no? El alma bella es una figura realmente muy gráfica al respecto, ¿no? El alma bella es el alma precisamente que quiere una actuación que sea completamente pura. Como tiene que ser una actuación completamente pura, no quiere mancharse y entonces se retrae sobre sí misma. ¿Y TN no mancha? ¿Papel presa claro, no mancha? Bueno, en último término termina manchándose y jugando completamente hacia la derecha, ¿no? Yo la verdad que yo lo escucho no es la primera vez, además tengo libros suyos. Una vez usted me dedicó un libro cuando volvíamos en auto de ver a Fernando Murias allá en el partido de Ezeiza. Sí. Pero es que yo me siento aludido. Claro, identificado. Yo me siento, no identificado, aludido. Yo tengo muchos años en política y cada vez en estructuras más chicas. ¿Por qué? Por no negociar cosas, por siempre mantener... Ahora, el problema es que proporcionalmente con eso se resta la posibilidad de cambio. Por eso yo hice un proceso también, Yo hice un proceso en el sentido que cada vez entiendo más que tengo que estar en diálogo con ese aluvión, con ese sujeto social imparable, que a veces tiene contradicciones y que tiene cosas, pero que es el único sujeto que puede cambiar la realidad. Bueno, así es, pero no solamente vos hiciste esa experiencia. Yo puedo decir que es también la mía. De hecho, es la experiencia de muchos de nosotros, que en un momento determinado creábamos alternativas frente al movimiento popular, alternativas que la veíamos mucho más puras y que por ahí teníamos razón en algunas cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero en último término eso no nos lleva propiamente al cambio, no nos lleva a la transformación, ¿no es cierto? Digamos, la fuerza transformadora está en un gran movimiento popular. Si nosotros nos equivocamos en eso, nos equivocamos en lo fundamental, ¿no es cierto? Y estos compañeros que pretenden una alternativa, ¿no es cierto?, pura, etcétera, terminan
bueno, uno termina jugando para la derecha, o por lo menos termina quitando fuerza a la fuerza transformadora que tiene el movimiento popular, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado en Cuestión de Hablarlo, pero me queda 15 segundos para una pregunta más. Muestro una foto. ¿Está mal que alguna gente diga que un creador como Diego Armando Maradona está emparentado con Dios? Vos como creyente, ¿qué le respondes? No, yo digo que en efecto está muy emparentado con Dios, porque realmente un artista como el de la pelota no puede menos que estar emparentado con el máximo artista que es Dios. Qué placer, ¿no? Charlar con Rubén. Vamos al cierre. Era apasionante el encuentro con Rubén. Pero nos quedan varios temas de política nacional, de actualidad, no vamos a agotarlos todos, pero hay uno en particular sobre el cual Carlos quería adentrarse con energía. No, todavía nos queda un programa antes del censo, ¿no? Pero, no, bochornoso que se politice el tema del censo. Me parece vergonzoso. Mire, si tiene alguna sospecha, bueno, no le abra no le dé café al censista y todo, pero hagamos el censo. El censo hay que hacerlo. Es una estructura central para el funcionamiento de una nación. Hay que informar, no se puede teñir de política, no se puede hacer oposición política y conseguir lo que no consiguen con los votos, no lo consiguen en el Congreso y ahora lo consiguen estigmatizando el censo. El censo es una cosa necesaria para cualquier país. Es que cuando los datos no dan, no hablo ya del censo, sino de los sondeos, que llevan a que algunas personas pretendan aprovechar cualquier cosa para... Es criminal, es irresponsable, no se puede hacer eso. Así es. Interesante cuestión de hablarlo hoy, ¿no? Para pensar, dejamos a la gente pensando. Gracias por acompañarnos. La semana que viene volvemos aquí.